베레아 사람은 Y estos eran 데살로니가에 más 있는 nobles que los que estaban en 사람보다 더 Tesalónica, pues 신사적이어서 recibieron la palabra con 간절한 toda 마음으로 solicitud, 말씀을 받고 escudriñando cada 이것이 día las 그러한가 하여 escrituras para ver 날마다 si estas 성경을 cosas eran 상고함으로 así. 그 Así que 중에 creyeron 있는 muchos 사람이 de ellos 많고 y 또 mujeres de 헬라의 distinción 귀부인과 y no 남자가 pocos 적지 hombres. 아니하다. Amén. 내용은아 Alma mía, unámonos misericordiosos, fieles y fuertes. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음속에 그리어볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 데서 주님의 권능 우주에 찬네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 숲속이나 험한 산 골짜기에서 지저귀는 저 새소리들과 고요하게 흐르는 시냇물은 주님의 솜씨 노래하도다. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 주 하나님 독생자 아낌없이 우리를 위해 보내주셨네. 십자가에 피 흘려 죽으신 주 내 모든 죄를 구속하셨네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 내 주 예수 세상에 다시 올 때 저 천국으로 날 인도하니 나 겸손히 엎드려 경배하며 영원히 주를 찬양하리라. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네.
사랑과 은혜가 풍성하신 하나님, Padre, que eres lleno del amor y la gracia, nosotros que éramos personas que te rechazábamos, que la verdad no te conocíamos, pero te hiciste conocer y has dado la oportunidad de poder tener encuentro contigo. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos llevar ese deber como creación tuya. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움나이다. Amén. 주 예수보다도 귀한 것은 없네. 이 세상 포기와 바꿀 수 없네. 영족을 내 대신 돌아가신 그 놀라운 사랑 잊지 못해. 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버렸네. 주 예수보다도 귀한 것은 없네. 예수 밖에는 없네. 주 예수보다도 귀한 것은 없네. 이 세상 명예와 바꿀 수 없네. 이전에 즐기던 세상 일도 주 사랑하는 마음 뺏지 못해. 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버렸네. 주 예수보다도 귀한 것은 없네. 예수 밖에는 없네. 주 예수보다도 귀한 것은 없네. 이 세상 행복과 바꿀 수 없네. 유혹과 핍박이 몰려와도 주 섬기는 내 맘 변치 못해. 세상 즐거움 다
예수 밖에는 이 시간 주님의 보혈의 공로를 힘입어 En esta hora oremos en arrepentimiento, dependiendo de la sangre de Cristo. Padre Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has amado y nos has dado la oportunidad de poder venir delante tuyo en esta hora. Padre Dios, Señor, confesamos delante tuyo en esta hora que nosotros, aunque hemos recibido tu gracia y tu amor, Señor, hemos vivido como si fuéramos personas que no la hemos recibido. Padre Dios, que hemos seguido, Señor, las filosofías y, Señor, el entrenamiento y la oscuridad dentro de nuestros corazones, siendo necios delante tuyo. Padre Dios, y así llegando, Señor, a rechazarte. Padre Dios, ayuda, Señor, para que nosotros podamos darte la gloria que tú eres digno de recibir. Padre Dios, ten compasión, Señor, de cada uno de nosotros. Padre Dios, nosotros, Señor, que somos aptos para ir al infierno, Señor, pero tú has hecho que nosotros podamos venir delante tuyo, tener ese encuentro contigo, y para ello has enviado a tu Hijo. Padre Dios, ayuda, Señor, a abandonar, Señor, toda imagen, Señor, y todo aspecto que son del viejo ser, y así, Señor, ser transformados a través de ti, no solamente una vez, sino que constantemente lo hagamos. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 거룩하신 하나님 아버지, Padre Santo, te damos gracias porque nos has permitido este día santo y así nos has dado la oportunidad de reunirnos y así entregar este culto delante tuyo, quien tú has salvado, y así te entregamos la gloria y la alabanza. Padre Dios, ayuda, Señor, a poder entregar, Señor, a este culto con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Padre Dios,
Te damos gracias porque en este 2025 tú has estado con nosotros y nos has dado, Señor, ese lema: seamos unidos, misericordiosos, fieles y fuertes, junto con el obispo. Y te damos gracias, Señor, porque has venido en este año junto con nosotros y con el obispo. Padre Dios, ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos ser fieles delante tuyo y podamos acercarnos a ti. Y ayuda, Señor, que así también ese nuevo año en 2026 tú también estés con nosotros. Padre Dios, ayuda al obispo y ayuda, Señor, y dale la fuerza y para poder sostener el ministerio, dale la fuerza en su carne y en su espíritu. Y ayuda, Señor, para que cuando llegue a ministrar, Él tenga tu sabiduría. Y ayuda, Señor, para que todos nuestros miembros nos esforcemos para reunirnos y sigamos orando. Y ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ser pacientes y sostener nuestra posición dentro de tu iglesia y así poder orar junto con el obispo. Y ayuda, Señor, que en medio de las diferentes dificultades dentro de nuestra iglesia, tú siempre estés con nosotros y así podamos triunfar en medio de todo esto. Y ayuda, Señor, para que así podamos sostener hasta el último momento. Ayuda, Señor, en medio de toda esta dificultad. Padre Dios, el día de hoy también es el día en el cual tendremos el tiempo y la determinación para la ofrenda de mensualidad. Y ayuda, Señor, que ninguno de nosotros sea tacaño delante tuyo o piense que esté perdiendo algo, sino ayuda, Señor, que todos nosotros podamos saber de que todas las ofrendas que ponemos en tus manos tendrán fruto en ese reino. Padre Dios, también te queremos dar gracias por el obispo en el cual el día de hoy llevará tu palabra. Y ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos escuchar esa palabra que es dada a las iglesias. Padre Dios, y ayuda, Señor, que a través de esta palabra podamos ser transformados, podamos ser uno con la iglesia, podamos cuidar a la iglesia y así ser fortalecidos. Y ayuda, Señor, al obispo que también está pues enseñando a las próximas generaciones. Y ayuda, Señor, que siempre puedan haber sus líderes en el futuro. Y te damos gracias porque tú siempre nos protegerás. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder ofrendar delante tuyo con nuestra fe verdadera. Y te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Señor, recuerda a cada uno de ellos y sus familias, que cada uno de ellos han creído que tú eres el dueño de sus vidas. Y ayuda, Señor, que conforme a su fe ellos puedan sostener esa bendición. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de ellos cada mes han entregado esta ofrenda para poder edificar la iglesia. Ayuda, Señor, que también sus vidas y también sus familias puedan ser edificadas junto contigo. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, ayuda, Señor, que tú estés con todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo, que cada momento puedan orar, siempre dando gracias delante tuyo y así puedan experimentarte en sus vidas. Padre Dios, ayuda, Señor, a todas las personas que han ofrendado delante tuyo el día de hoy y ayuda, Señor, recuerda, Señor, a cada uno de ellos. Y ayuda, Señor, que tu amor y tu protección siempre esté junto con ellos. Y ayuda, Señor, que nosotros podamos experimentar tu amor y tu gracia. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante de la iglesia y delante de Dios.
오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀의 제목은 La palabra del día de hoy es la naturaleza del hombre de intercambiar a Dios por ídolos. Vamos a leer todos juntos Romanos 1, versículo 22 hasta el 23. Todos juntos. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. En esta hora oremos todos juntos por el obispo que llevará la palabra y por todos nosotros que escucharemos esa palabra. Vamos a orar. 오늘도 우리에게 거룩한 하나님의 말씀을 허락하여 주심에 감사합니다. 이 말씀을 들을 때 우리의 심령이 복되게 하여 주시고 겸손케 하여 주사 옥토와 같은 심령으로 말씀을 붙잡는 자들 될 수 있도록 역사 인도하여 주십소서. 하나님께서 성령을 통하여 우리 교회에게 하고자 하신 말씀을 감독님을 통하여 대언하실 터인데 그 말씀이 증거될 때 확실하게 증거되게 하여 주시고 성령의 역사하심과 인도하심이 온전히 나타날 수 있도록 도와주십소서. 말씀을 들을 때 방해받는 자가 아무도 없도록 도와주십소서. 그 말씀을 들을 때 판단의 눈으로 듣는 자가 아니요 회개할 심령으로 듣게 하여 주시고 이 말씀이 내게 하시는 말씀이며 이 말씀이 내게 필요한 말씀을 깨닫는 영들이 될 수 있도록 역사 인도하여 주십소서. 각각의 영혼이 주 앞에 겸손하게 서 있기 원하오니 주의 말씀을 달게 듣는 자들 될 수 있도록 도와주셔서 아멘으로 화답하며 그 말씀을 듣는 우리의 심령 될 수 있도록 역사 인도하여 주십소서. 하나님께서 주시는 그 말씀이 우리에게 임하였사오니 그 말씀을 거절하는 자가 아무도 없도록 도와주시며 하나님의 놀라운 축복이 있도록 인도하여 주십소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 거룩한 주일에 damos gracias por este día santo y deseamos recibir tu palabra. Y en esta hora pon tu palabra en tu siervo y también dale tu poder para poder proclamar esa palabra y así haz que esta palabra proclamada pueda ser transmitida de la manera correcta en todos nuestros miembros. Y ayuda, Señor, que tú estés con nosotros y ayuda, Señor, para que todos nosotros vamos a ver esa gran obra en la cual recibimos todo lo que tú nos has dado. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하나님은 Dios 어떤 인간도 no desea que ningún 멸망치 않고 ser humano sea destruido 원하시는 y desea que ellos se arrepientan. 바로 이런 하나님을 Y la base de todo esto, de esa voluntad de Dios, es porque el hombre se encuentra en este estado. Y es que el ser humano, 하나님을 버린 이후에 luego de abandonar a Dios en el huerto de Edén, 정말 불행한 está atrapado en un destino desafortunado que no se puede explicar con palabras. E incluso no sabe en qué dirección tiene que ir y está divagando en ese lugar. Y lo que es más desafortunado es que el ser humano 깨닫지 못하고 있다는 no está entendiendo ese estado, no está percibiendo el estado en el cual están y no son conscientes de la oscuridad en la que ellos se encuentran. Y esta misma es la razón por la cual ellos no pueden salir de esa oscuridad. 정죄하심과 Y el hombre 하나님을 피할 수 no puede evitar la condenación y la ira de Dios. 태생부터 Y esto es porque desde su nacimiento, es innatamente un ser caído. 어떤 그 핑계 Y no importa pues qué tipo de excusas o se trata de justificar, el ser humano 결국에는 멸망할 수밖에 없어. no tendrá más opción, no podrá evitar en ser destruido. 온 그가 가진 그런 Y esa esencia, esa esencia pecaminosa que el hombre nace es algo que los llevará a la destrucción. Y si vemos en el versículo que hoy hemos leído y desde el versículo 19, algo que ya hemos comenzado, es que el apóstol Pablo revela sobre la naturaleza instintiva del ser humano que ha caído. 그야말로 인간이 가진 Y de esta manera él está describiendo exactamente lo que el ser humano tiene. 여기 핵심은 모든 사람이
Y el punto esencial de todo eso es que el hombre, todo hombre por sí mismo no puede escapar. 방법이 없다. No hay manera que ellos puedan escapar por sí mismos de la ira de Dios. 결국 Todo hombre 하나님의 진노와 정죄하심을 받을 수밖에 없다는 no tiene más opción que recibir la condenación y la ira de Dios. Y esto es lo que está diciendo a Pablo con gran claridad. 그렇게 하나님의 진노를 맞을 Y de esta manera 네 가지 está hablando y está dando las 4 razones por la cual el hombre no tiene más opción que recibir la ira de Dios. Y la semana pasada habíamos visto la primera razón por la cual el hombre tiene que recibir la ira de Dios, y es porque el hombre a través de la creación, y puede ser en el corazón de las personas o a través incluso de la naturaleza que fue creada, Dios constantemente ha revelado su revelación, pero el hombre 있다는데 sigue ignorando esa revelación de Dios. Algo que ya les había dicho a ustedes anteriormente. Ellos están ignorando la revelación de Dios, diciendo que no la conocen. Y ahora, la segunda razón por la cual tienen que recibir la ira de Dios, que es algo similar a esto, es que 척도 el hombre ha rechazado abiertamente a Dios 정말로 sin vacilar. 여러 Y el ser humano ha rechazado, ha excluido a Dios en diferentes aspectos. 여기까지가 지난주 Y esto es lo que habíamos hablado desde hasta acá, desde la semana pasada. Pero el día de hoy vamos a hablar la tercera y la cuarta razón por la cual el hombre no puede escapar de la ira de Dios. Y ahora la tercera razón es esta. 기성을 통한 Es que la tercera razón es la búsqueda de una razón racional. 인간의 합리화. La realización del ser humano. Y para poder explicarles un poco acerca de esto, es que el ser humano 또 하나님의 기준에서 본 하나님의 진리를 está interpretando y menosprecia por completo pues todo estándar de Dios y toda verdad de Dios, y está tratando de interpretar y explicar todas las cosas usando la razón humana. 성을 사용해서 Y usa todas las cosas, la razón humana en todas las cosas para así explicar a todas las cosas, y así la aplican en la vida y así usan esto como la guía de la vida. 여기 이들의 그런 Y así, si vemos esos principios y esas conclusiones que ellos atraen a través de esa razón, son algo que se pone por encima de Dios. Y así, de esta manera, ellos mismos están confiados de que ellos son personas con gran sabiduría. Pero entonces, esas preguntas en el cual que uno puede preguntarse, ¿de dónde viene el hombre? ¿Por qué será que el hombre está viviendo? ¿De dónde viene el hombre? ¿O dónde va el hombre? O el hecho de que uno está viviendo, ¿qué significa esto? ¿O qué es lo que uno debería buscar? Y la vida, ¿será que es buscar algo? ¿Y qué es lo que uno está buscando? Pero la respuesta verdadera de todo esto, todo lo está interpretando con el intelecto humano, y así, de esta misma manera, la conclusión que sale a través de eso lo aplican en sus vidas, 적용시켜서 y así lo aplican como si fuera algo lo ideal, o un orden, o un principio en el cual por el cual uno tiene que vivir la vida. 이것은 하나님의 영적 진리 Pero, queridos hermanos, esto en sí 영적 현실과 es completamente aparte de la verdad de Dios y de la realidad espiritual. 끌림의 Y todo esto es porque ellos han interpretado todas las cosas acorde a los deseos que han llevado la carne. Por eso todo este tipo de mentalidad y la racionalidad que uno pues recibe del mundo, no aceptan el pecado. Y todas las cosas excluyen por completo el pecado, e incluso todo crimen que han cometido por el pecado no se consideran como pecado. Y en simples palabras, ¿qué es esto? Es una distorsión total acerca de la realidad.
puede explicarse todo esto de esa manera. Cuando habla sobre la verdad y esa verdad que se explica en el mundo es una colección, un set completamente diferente a lo que la verdad está diciendo. Y no está viendo la realidad, sino que todo esto están tomando ese set artificial, ese set falso, y así y entran en ese set y viven acorde a eso. Y así estas mismas personas piensan que tienen pues la sabiduría y piensan que esto está bien y que el hombre está evolucionando, está creciendo a través de eso y se justifican de esta manera. El ser humano constantemente tienen dentro de ellos esa costumbre de asegurar con firmeza de cualquier cosa que hagan lo están haciendo bien, de que todo lo que están haciendo lo están haciendo bien. Tiene ese tipo de costumbre, diciendo a las otras personas, llamando a la otra persona, ay, mira, esto, lo otro, ¿es cierto que eso es verdad? Eso es verdad, para poder así verificar y confirmar de que lo está haciendo bien. Y el problema es que el hombre pues está piensa de que lo está haciendo bien por sí mismo. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que esto no refleja en lo absoluto una verdad espiritual. E incluso no le está dando en lo absoluto el lugar donde pueda estar esa realidad espiritual. Y para ellos no existe esa realidad espiritual. ¿Y cuál es la realidad que ellos tienen? La realidad de la carne. Y tenemos que saber de que esto es una manera en la cual se está justificando de gran manera, que esa misma persona pues está convirtiendo lo que no es verdadero como si fuera lo verdadero. Y que el hombre que es apto para ir a todo el pecado y está inclinado hacia ello. Pero entonces todas estas cosas lo ve como si fuera algo positivo y si lo ve como si fuera correcto. Entonces, el problema es que el pecado se realiza, o sea, se justifica sin ningún límite. Y acorde a estas cosas, Dios dice con gran manera, o sea, muy simplificadamente, y juzga al hombre como necios. Dice que de ellos como si fueran necios. Y cuando dice necios, está hablando de que los pensamientos y las obras de esa persona son torpes y son de necedad. 한글 개혁에서 번역해서 썼습니다. 사람들은 Y el hombre dice que es sabio, pero la Biblia está diciendo, ellos son necios. Y podemos ver que están enfrentándose en polos opuestos. 로마서가 쓰여지기 훨씬 전에 Y incluso mucho antes de que Romanos fuera escrito, muchos años antes, David escribió de esta manera y al recibir el corazón de Dios, escribió, como dice acá, dice el necio en su corazón, no hay Dios. 하나님이 어디 있어? Está diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y lo niega. 부패하고 Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Incluso si dice en Salmos 53:1, volviendo a referirse a lo mismo, dice el necio en su corazón, no hay Dios, o sea, está hablando de lo mismo, y se ha corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Y así no podemos ver que está abarcando muchas partes de lo que la Biblia está tratando de decir. E incluso está reemplazando lo que Romanos está tratando de decir. Y así es esto, que es que el hombre está en ese gran problema que es grave, en el cual está distorsionando todas las cosas, y todo esto es necedad. Por eso, y entonces el hecho que el hombre piensa, yo soy sabio, yo soy muy inteligente, pero entonces el sistema que está funcionando dentro de ellos, ¿qué es? Es la necedad. La persona natural no puede pensar de la manera correcta en todas las cosas. Su pensamiento no puede ser correcto. Y especialmente si vemos en el ámbito espiritual, en el ámbito de la divinidad, podemos ver de que está en un estado severamente distorsionado.
¿Y por qué es esto? Es porque el pensamiento del hombre, en el centro del pensamiento del hombre está la voluntad rebelde, esa que ha sido contaminado por el pecado. Siempre están preparados para poder rebelarse, para contradecir y oponerse. Y esta percepción del hombre no pueden ver ese ámbito divino, no puede entender esto. Porque el ámbito divino, el ámbito espiritual va más allá de ese entorno de Dios, ese entorno espiritual. Pero entonces, y como el hombre dentro de sí tiene latente, pues dentro de sí esa naturaleza de rechazar lo espiritual, entonces ellos mismos no pueden abarcar lo que es el ámbito espiritual y incluso ellos mismos no pueden venir delante de la verdad. Y de esta manera es que esas especulaciones necias que tiene el hombre, que piensa que son inteligentes, están redefiniendo y incluso están compartiendo esto en todos los aspectos de su vida. Y a esto se le dice la filosofización. Y en otras palabras es que en las cosas que uno debe pensar, ¿qué es la vida? Y todas esas cosas, entonces, digamos, la filosofía de qué es la vida, de cuál es el significado de la vida y todas esas cosas, debería saber de que hay alguien que ha sido, o sea, el creador y ellos que han sido creados, pero ellos mismos, la verdad, pues no están mirando de la manera correcta. Entonces la filosofización es lo mismo que la racionalización y el hombre se está alejando de esto. Y en el lugar donde no existe la verdad, ese es corazón vacío. Entonces no puede discernir qué es la verdad y qué es la mentira. Y la verdad es que dentro de ellos no tiene ese estándar verdadero. E incluso, y en cambio de definir todas las cosas en el estándar verdadero y ese balance verdadero, no puede juzgar las cosas, sino que todo lo depende, o sea, lo juzgan dependiendo de su propia decisión. Y de esta misma manera no puede discernir entre lo correcto y lo incorrecto, y discernir lo importante y lo trivial, ni siquiera discernir lo verdadero y lo que verdaderamente está mal. Entonces ellos mismos, la verdad, si algo está mal, entonces si es perjudicado para ellos, entonces todo es malo. Y si es algo beneficioso para ellos, es bueno. Por eso ellos mismos no pueden incluso discernir lo que es hemífero y lo que es interno. No pueden sentir la diferencia entre esto. Y solamente piensan, entonces, si la vida es solamente para vivir y no tratan de sentir lo que es eterno, no pueden esto. Y estas formas de pensar que son racionales del mundo contaminan a la iglesia. Y sin que nosotros nos demos cuenta, este tipo de pensamientos mundanos han entrado ya a la iglesia y está ejerciendo una gran influencia sobre los cristianos y están invalidando a muchos ámbitos de nuestra vida como verdaderos creyentes que verdaderamente creemos a Dios y vivimos por el Espíritu Santo. Pero en muchas áreas en las cuales en nosotros no son normales y somos influenciados por esto y estamos siendo obstruidos. Y un ejemplo de esto es esto. Existe el evolucionismo, la teoría de la evolución, y en el pasado esta teoría de la evolución había escandalizado mucho al mundo e incluso eso trajo una gran dificultad a la iglesia. Y los científicos, en cambio de decir que esto viene pues que se basa de la teoría filosófica, ellos habían introducido esto como algo científico. Y entonces muchos cristianos al escuchar esto se habían intimidado y entonces llegaron a ceder mucho en la teología y se han pues llevado muchas concesiones a través de esto. Y si vemos el día de hoy, la teología ha sido ocupada por estas cosas y incluso han cedido en muchas partes en la teología, llegando, por ejemplo, a la evolución teísta, en el cual cree de que la evolución es algo que Dios ha permitido y que Dios está haciendo
Una teoría dice de esta manera, o incluso el creacionismo progresivo, en el cual dice de que la creación todavía se está haciendo en medio de etapas. Y podemos ver que estas teorías en la cual que no pueden ir junto con la Biblia, pero muchas de las personas han recibido, el cristianismo mismo ha recibido esas teorías desviadas. Y por eso muchas iglesias ni siquiera hablan acerca de estos temas. Y de esta manera se han cedido la verdad de la palabra que es irreprensible de Dios, recibiendo esas palabras necias del mundo, reemplazando muchas cosas que vienen de la Biblia. Y de esta manera muchos cristianos han intercambiado la verdad de que dice la verdad de Dios con las especulaciones del hombre, e incluso están ajustando a esa verdad de Dios acorde a esas especulaciones del hombre para que así puedan adaptarse al ritmo del mundo. Y generalmente, incluso los teólogos, incluso las personas dentro de la iglesia, cuando escuchan la complejidad de las personas que son inteligentes e incluso que se dicen que todo se evidencia en la ciencia, sea la psicología o la sociología o la antropología o la física, entonces los cristianos al escuchar esto y los teólogos, entonces ellos, ¿qué es lo que hacen? Se intimidan a escuchar que todo ha sido basado en la ciencia, incluso comienzan a cambiar y a modificar, intercambiar la verdad de Dios y con esas sugerencias y esa hipótesis que se hacen en el mundo. Incluso cada vez que uno entra a la modernización, más o menos en estos 200 años o 300 años, y a través abandonan todo esto que ha sido ya construido desde antes y entran a la modernización y se ajustan a esto. Y así han cambiado mucho las cosas de la iglesia. Y si vemos en la historia de la iglesia en el occidente, la iglesia de Dios, la confianza de la iglesia de Dios ha sido destruida por completa, e incluso el evangelio ha sido empujado al borde del precipicio y el evangelio se ha convertido en una selección si lo va a recibir o no. Y el evangelio es ese camino porque se puede encontrar la única esperanza que el ser humano puede encontrar al Salvador, pero se ha reducido en una condición de elección para algunos creyentes, algo religioso. Y ese es el problema del ser humano y de toda la humanidad. Es que a través de esa sociedad contemporánea, en el proceso en el cual los seres humanos abandonan la revelación de Dios y se sustituye con esas propias filosofías, se ha llevado a lo largo de la historia. Y tenemos que saber de que esas personas piensan que son sabias, pero en realidad son personas necias. Y si vemos en el mundo cristiano, esas teorías que se convierten intelectuales son consideradas porque han recibido esas condiciones en el cual la Biblia define como necias, la han recibido. Y tenemos que saber que Satanás no solamente domina el mundo, sino que Satanás también tiene sus manos en el sistema de la iglesia. Por ejemplo, si vemos en el pulpo, tiene sus tentáculos, pero entonces esos tentáculos, como igual que el pulpo, entonces está influyendo al cristianismo. Satanás está mucho más cerca al cristianismo de lo que nosotros estamos pensando. Y el apóstol Pablo dice con claridad de esta manera: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Sin embargo, el hecho de que ellos estén viendo esto de esta manera es porque Dios los ha dejado en esa sabiduría. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Está diciendo así con gran claridad.
Y en ese tiempo también esto explica mucho la mentalidad social de la cultura helénica, que es cuando Romanos fue pues escrito. Y si vemos en la cultura helénica, ¿qué es lo que se considera como lo más prestigioso y lo más alto? Es la sabiduría. Y en ese tiempo había muchos filósofos. Las personas que eran inteligentes, que eran sabias, que pensaban algo y los descubrían ese principio, pues ellos en esa sociedad eran considerados con gran prestigio. Pero ellos están viendo las cosas excluyendo por completo esa verdad espiritual. Y si vemos en la perspectiva de Dios, son personas necias y la verdad es que dentro de ellos no hay esa esencia, sino que solamente estás explicando las cosas solamente como si con la cáscara. ¿Y qué es lo que dice? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así debe comenzarse la sabiduría, pero todo aparte de esto es necesidad. Y el apóstol Pablo dijo con gran claridad, yo solamente hablaré acerca sobre Jesucristo y su cruz. Y la verdad, como esas personas, la verdad pues no están entendiendo lo que digo. La verdad, yo quiero solamente hablar sobre Jesús y la cruz. Y así es el tono en el cual está diciendo. Porque no desea persuadir a esas personas que ni siquiera están entendiendo esto. Y de esta manera, muchas personas que son necias están guiando y están llevando el mundo. Y como son negligentes y rechazan la revelación divina, ellos caerán más en la necedad, están siendo más necios. Y esto mismo es la tercera razón por la cual el mundo, el ser humano, tendrá que recibir la ira de Dios. El ser humano no puede escapar y evitar la ira de Dios. Y esto es porque han caído en la religiosidad y están excluyendo por completo la verdad espiritual. Y ahora la cuarta razón por la cual el hombre ha nacido en medio de sobre esa naturaleza que no puede evitar la ira de Dios es por esa religión, las religiones que ellos mismos han creado. Y esa religión en la cual deberían servir a ese único Dios, en cambio de llevar esto, han creado otras religiones. El ser humano dentro de ellos pues han dejado por completo a ese corazón recto y perfecto y natural de servir a un solo Dios, pero ellos han tomado ese sistema religioso, tienen esa costumbre, ese hábito de entrar y tener pues sistema religioso. El ser humano es religioso y aunque haya caído, tienen dentro de ellos esa atracción hacia la religión. Y dice que la población dice que más o menos hay 8,200,000 personas en el mundo, pero más o menos cerca de 3/4 partes de toda la humanidad, o sea, de toda el hombre, más o menos 75% tienen una religión. Y dicen de que ellos pertenecen a una religión ya reconocida, puede ser el cristianismo, el islam o el hinduismo, el budismo, que pertenece a una de estas religiones. Pero si contamos pues a las otras religiones que no son aceptadas, como el misticismo o la herejía, será más o menos el 80% de toda pues la población del mundo que tienen pues esa religión. Entonces tenemos que saber de que todo el hombre tiene esa atracción natural a la religión. Y si vimos en el hinduismo, tenemos que ver de que dice que pues ellos sirven muchos dioses, y dice que aproximadamente hay 330 millones de dioses en India, y aunque ese número no es un número exacto, es un número simbólico en el cual solamente está diciendo que hay muchos dioses. Y pues si vemos en las estadísticas, dice que más o menos en una familia sirven 8 pues dioses, y pues más o menos podríamos decir de que en una sola persona pues por lo menos tienen sus 2 propios dioses, y ellos sirven a sus pues a los becerros y
hacia las vacas y no importa lo que hacen las vacas, lo dejan e incluso si las vacas atacan, lo reciben con su propio cuerpo. Y así, de esta manera, el hombre ha caído en la religiosidad y están en ese estado en el cual ya han vivido completamente influenciados por la religión. Y en general hay una opinión, hay un punto de vista acerca de la religión y es este punto de vista y que me gustaría preguntarles si ustedes piensan que eso está bien o no. Hay unas personas que dicen que la religión ya ha existido inmersada en un caos infinito y de una manera gradual ha ido progresando poco a poco, que lo que no corresponde va desapareciendo y colapsando, mientras que aquello que se acerca a la verdad sobrevive y ya toma forma. Y así, desde las religiones primitivas en las que coexistían diversas creencias supersticiosas, incluso las que eran insignificantes, pero con el tiempo se han limpiado y se ha infiltrado y ha comenzado a acercarse a la verdad. Y dice que llega a un lugar donde las religiones superiores y entonces dice que esto es un fenómeno positivo, es un buen logro, pero será que el hombre está ascendiendo y está llevándose a la progresión, pero será que esto está bien. Si vemos en la perspectiva bíblica, dice que el desarrollo de la religión humana no es la ascensión, sino es la descensión. Es decir, que está en un declive y es como una regresión. Incluso los sociólogos humanistas, ellos están incluso diciendo que la religión parte de un caos primitivo y a medida que sale de la ignorancia y va adquiriendo conocimiento, va descubriendo progresivamente algo que cada vez se acerca a la verdad, avanzando a niveles superiores. Y por eso dice que el animismo, que es la creencia de que todo tiene alma, ha avanzado hacia la adoración de demonios y luego a la politeísmo y luego ha llegado el monoteísmo, o sea que cada vez se está acercando a Dios. Pero lo que la Biblia está explicando es que el mundo cada vez se está alejando de Dios. Y a diferencia como el hombre está mirando esto, lo que Dios está diciendo es que las personas que son cristianas, incluso al ver lo que dice la Biblia, es que el hombre no es, o sea, la religión humana no es que cada vez se está yendo el camino correcto, sino que es todo lo contrario, se está alejando más al monoteísmo. Y estas evidencias indirectas es algo que podemos encontrar en abundancia. Por ejemplo, si vemos en el ámbito cultural secular en la antigüedad, uno puede pensar de que habrán muchos más dioses en el pasado y de que, digamos, si ven pasar un animal, entonces van y ponen ese como ídolo o le dicen al viento como el dios del viento. Pero esto es algo que nosotros juzgamos por nosotros mismos. Pero si vemos en el siglo V, un famoso historiador, Herodote, afirma que en los primeros versos no tenían templos paganos ni ídolos. Incluso el erudita romano del siglo I, Varón, decía de que en los primeros 170 años de la fundación de Roma no tuvieron dioses como forma de animales ni seres humanos. Pero la verdad, esto es algo que es sorprendente porque nosotros pensamos que Roma antes tenía muchos dioses, pero no es así, dice. E incluso el escritor griego en el siglo II, Luciano, dice que en Grecia y en Egipto dice que no tenían imágenes ni ídolos. E incluso en el siglo V, Eusebio declaró que en los pueblos más antiguos no tenían ídolos. O sea, las personas de antes eran mucho más sabios que nosotros mismos, que ni siquiera tenían dioses. Incluso el poeta romano en el siglo I, Horacio, que era una persona muy famosa, él había escrito un poema diciendo: yo era el tronco de una higuera, o sea, y un leño inútil.
O sea, se estaba diciendo acerca de la idolatría, se estaba burlando de la idolatría diciendo de esta manera: yo era el tronco de una higuera y un leño inútil, y el artesano duda diciendo: ¿será que hago con esto una silla o un dios? Entonces eligió ser un dios y ahora yo soy un dios. O sea, se burla de esto. E incluso si esto es, aunque puede ser algo diferente a esto, también en los escritos apócrifos, y de una misma manera que no son parte de la Biblia, entonces dice lo mismo de que había un leñador que había tallado el árbol, pero entonces había usado esto para poder fabricar pues utensilios, pero más adelante cuando tomó los trozos que ya había sobrantes, y entonces tomó esto y formó figuras de hombres y animales, e incluso había pues llenado esto y así formó una imagen, y luego lo pone en un lugar alto y se postra delante de él y lo adora, y entonces pide protección y salud para él y su familia. Pero entonces se burla de la idolatría diciendo que esto es algo ridículo, de que forman imágenes de cosas que eran inútiles, y luego pues los toma como ídolos y se postran delante de ellos. Pero en realidad, entonces, ¿cuándo será que el ser humano comenzó a creer, o sea, a tener ídolos? Y si vemos en la evidencia, o sea, si vemos a través de lo que la Biblia nos dice a nosotros, podemos ver de que antes del arca de Noé dice de que pues ellos conocían a Dios, de que las personas en ese tiempo, dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, sabían de que en ese tiempo solamente había un Dios. Como dice lo que la Biblia nos dice a nosotros. En ese tiempo sabían de que ahí tenían ese Dios, o sea, no había otro Dios que ellos podían clamar. Y luego si vemos en Génesis 2 y 3, lo que sale más adelante, no podemos encontrar ninguna palabra que sugiera que ahí pues tenían varios dioses. No se sugiere ninguna palabra que hable sobre un Dios. E incluso luego del diluvio podemos encontrar de que no se menciona acerca de ningún ídolo, sino que más adelante cuando aparece Abraham es donde aparece esto. No dice de que el mundo había sido destruido pues en el diluvio porque habían idolatrado. O sea, no podemos encontrar ninguna palabra que hable acerca de esto. Pero en ese tiempo no habla acerca pues de la idolatría luego del diluvio. Entonces la idolatría comienza del blanco, pero cuando dice que Dios quiere evitar a los ídolos en Egipto, y luego hace que al entrar a la tierra de Canaán, dice que ahí habían muchos dioses. Y entonces le habían dicho que lo destruyera a todos ellos, pero eventualmente no pudieron destruir a todas las personas que estaban en Canaán. Y así ellos no pudieron expulsar a todos los dioses, sino que eventualmente fueron cautivos por Babilonia, y así termina ellos siendo destruidos. E incluso los israelitas, como eran hombres, Dios conocía de que ellos tenían la naturaleza de ser atraídos a ídolos. Por eso les dio los 10 mandamientos antes de que entraran a la tierra de Canaán. Y ese corazón, ese anhelo que ellos tienen de poder pedir, de adorar a esos ídolos, y incluso sabiendo en ese momento decisivo en el cual Dios le estaba diciendo que no tendrás dioses ajenos a eso, y en ese mismo momento en el que estaba escribiendo esto en la roca, ellos mismos en ese mismo instante estaban adorando y habían formado a ídolos, a ese becerro, y lo estaban adorando. Y en ese mismo momento, pues ellos estaban sirviendo a ídolos. Y Dios advirtió constantemente que no idolatraran, pero Israel continuó haciendo esto. Y por eso en un tiempo Dios había dicho así con certeza, incluso en Isaías.
Ya había advertido en Isaías, y aunque no podemos ver todo esto extensamente, pues ahora miremos todos juntos. 나무는 사람이 Y de él, árbol, se sirve luego el hombre para quemar. Si vemos en Isaías 44, versículo 15, 몸을 덮기도 하고 y dice, y toma de ello para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace además un ídolo y lo adora, fabricando un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego con parte de él como come carne, prepara un asado y se sacia y se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace de lo sobrante un Dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y lo ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. 밥 먹고 구워 먹고 O sea, ese árbol, esa leña que ellos usaban para comer, para calentarse y todas esas cosas, ellos usan esto como un Dios diciendo, ay, sí, ahora tú, y lo adoran diciendo, tú, ahora ayúdame. O sea, se estaba burlando de esta manera. Y así vemos de que los israelitas constantemente estaban participando en la idolatría, sustituyendo las cosas de Dios incorruptible con imágenes que eran corruptibles. Algo que no se puede explicar. Pero entonces, si vemos el primer objeto de la idolatría del ser humano, ¿quiénes eran? Eran el hombre mismo, era su hombre mismo. No era un ser que sobresalía de ellos o sobrepasaba de ellos, sino que era el mismo hombre. Esos hombres que solamente vivían 70 o más si vivían más 80 años, ellos servían a su propio ser. 신이로 보는 그런 자세. Esa actitud de ver al hombre como Dios. Y esto es lo que podemos concluir, y es esto. Es que la idolatría tiene una relación profunda y estrecha con una forma de autoadoración. 사람은 자기의 타락한 El hombre humano tiene esa caída del hombre, en el cual está diciendo, ay, sí, tú dime, ay, cuerpo mío, dime, ay, tú dime. O sea, hace que algo los diga, y entonces si tratan adaptándose ante esto, y dentro de su corazón tiene esa divinidad diciendo, ay, algo deseo, ay, quiero eso lo que deseo, ay, entonces mi deseo es dinero, entonces, ay, es que ese dinero pues caiga del cielo. O sea, no sé si es porque necesitan eso o están cercanos a esto. Y es difícil identificar claramente este tipo de conductas que el hombre tiene. Pero eventualmente, ¿qué significa esto? Que están sirviendo a Satanás. E incluso si vemos en la Biblia, habla sobre el anticristo. Y en el fin de este mundo 그 지도자가 aparecerá ese líder religioso, el anticristo, y todo el mundo le seguirá a él, y especialmente tendrá esas teorías que son similares al cristianismo, diciendo que yo soy Dios, ustedes adórenme. 세상이 떠들썩하게 긁을 Y el mundo lo seguirá a él escandalosamente, una gran cantidad de personas, y dirán, ay, pero esta teoría no es nada diferente al cristianismo. Pero el hecho de que ellos estaban sirviendo era a Satanás, porque Satanás está detrás de esto. Y de la misma manera, toda religión, y la religión en sí, toda idolatría es el sacrificio a ídolos. Y todo detrás de esto están los demonios, y están usando esto. Y digamos, si uno está sirviendo a un Dios, entonces los demonios imitarán las características propias de ese Dios, y pues hará que nosotros seremos manipulados por ello. 또 사단도 Los demonios, incluso Satanás, tienen el poder de hacer poderes sobrenaturales. Incluso la Biblia nos dice a nosotros que más adelante habrán esas personas, o sea, esos seres que tienen el poder de sobrenaturales, y también nosotros seremos engañados ante esto. 세상에 대한 이걸 마음이 돌리기 시작하면 Y si dejamos ese corazón a los ídolos, si abrimos el corazón a esos ídolos, caeremos fáciles en su trampa. E incluso el ser humano 사람을 형상한 것 no solo ha creado imágenes de hombres, sino también de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 중동 지방 이집트
Incluso si vemos en la región de Oriente Medio, incluso en Egipto y en las zonas cercanas del Mediterráneo, incluso en Roma, existen abundantes evidencias arqueológicas que se basan, que son evidencias que muestran de que tienen esos ídolos. Por ejemplo, si vemos a las aves, está hablando de todo tipo de aves, e incluso cuando dice cuadrúpedos, está hablando de los animales salvajes, y si vemos a los reptiles, está hablando, incluyen también a los insectos. Está hablando de todos los animales. E incluso si vemos en Roma, en la antigua Roma, también si vemos en la sociedad en eso, pues sirven a las águilas. Y en Egipto también está sirviendo a la cigüeña y el halcón. E incluso en Egipto adoran a dioses como el toro, o a la diosa de la gata, o a la diosa de la vaca, o a la diosa de hipopótamo, o al dios del lobo. E incluso al igual que los israelitas, los egipcios también sirven a los becerros. Incluso en la época griega está la diosa Artemisa, que tiene una gran influencia. Incluso si vemos otros ídolos antiguos, podemos ver como a los dioses que eran ratones, los elefantes, los cocodrilos, a los monos, o incluso al sol o a la luna. O sea, hay todo tipo de dioses, ídolos que se servían. E incluso si vemos en el antiguo Egipto, adoraban a los escarabajos, al escarabajo sagrado o al escarabajo pelotero. Y pues este insecto es un insecto que vive en el montón de estiércol, de ahí viene su nombre. Pero dice que incluso el día de hoy se habla, se venden recordatorios de este escarabajo. Pero entonces ellos están sirviendo a un insecto que come y vive dentro del estiércol. Entonces no sé de qué origen viene todo esto. E incluso también que sirven a serpientes, incluso a Baal-Zebú o Beelzebú, y esto significa el señor de las moscas. Estamos hablando de esas que era el señor de las moscas. E incluso los hindúes, ellos ni siquiera matan a los insectos, ni siquiera una mosca, porque esa mosca puede ser un dios o puede ser su mismo antepasado, y por eso solamente se quedan quietos y hacen que que los dejan. ¿Por qué? Porque antes de que haya reencarnado en otra cosa, este ser ha venido a uno. Y así, de esta manera, el ser humano constantemente tiene ese deseo de servir, de adorar a la creación. Y en cambio de tener a ese Dios y Dios verdadero, desean servir a otra cosa. Y en cambio de preguntarse, ¿quién es el Dios verdadero? Y en cambio de venir, es Dios, el Padre de Jesucristo. Pero en cambio de venir a eso, siempre están buscando otra cosa para servir. Y obviamente estoy seguro que para nosotros esto no es un problema muy serio para todos nuestros miembros, pero algo que nosotros tenemos que saber, que incluso en este mismo presente el misticismo es algo que existe, y ese corazón siempre está yendo, incluso en en este tiempo moderno. Incluso las personas que son inteligentes y sabios, dentro de ellos tienen ese deseo religioso de servir a los ídolos. Por eso, en conclusión, podemos ver de que el hombre que rechaza la revelación de Dios, que constantemente están retrocediendo, están en la racionalización y creciendo constantemente a esa religión falsa. Y todos ellos están a la reprobación, a esa destrucción eterna. Y para Dios ya están en esa depravación, o sea, constantemente están yendo a ese estado de la depravación. Y Dios no desea que lleguen hasta eso. Y eso es lo que lo que Romanos estará hablando más adelante.
Y queridos hermanos, dentro de nosotros tenemos ese deseo. Y hay en momentos en el cual no sabemos sobre ese deseo en común, pues en nuestra vida cotidiana, pero hay ese deseo que resalta en nosotros. Y debemos reflexionar, ¿será que esto es más importante que Dios o no? Tenemos que ver que muchas personas viven dentro de ellos con ese propósito. Ese deseo se convierte en propósito de su vida. Y se convierte en un tipo de religión, y hay algo que va más allá de Dios, que está en ello, o especialmente una ocupación, o esas personas que tienen ese talento artístico, desean ser de esta manera, o si desean entrar en el mundo del entretenimiento, entonces ellos, la iglesia, luego asistiré a la iglesia, obispo, yo más adelante volveré a la iglesia, pero ninguno de ellos han vuelto a la iglesia. Si tienen dentro de ellos este tipo de pensamiento, que ellos no pueden, aunque puedan asistir a la iglesia, dentro de ellos no tienen a su Dios. ¿Por qué? Porque dentro de ellos tienen algo más importante que a Dios. Que aquel que los ha creado a ellos está siendo rechazado. Y esto no es, estas personas solamente es algo que no es tan común, pero es mucho más común de lo que pensamos. Incluso los pastores, los ancianos tienen ese tipo de pensamientos. Pero entonces dentro de las personas tiene dentro de ellos ese pensamiento, la posición puede ser más importante, el dinero, la autoridad o el poder. Incluso tratan de realizar esto, incluso formando grupos y trayendo dificultad. Incluso dentro de nuestra iglesia podrán haber personas que piensen de esta manera: la vida de fe es solamente un seguro para que uno pueda ir al reino de los cielos. Pues de pronto si el reino del cielo existe, entonces yo al morir tendré que ir al cielo. Por eso, entonces en cambio de de dar todo su ser para su vida de fe, solamente lo hacen cosas a medias, solamente para satisfacer las condiciones para poder entrar al cielo. E incluso y dentro de ellos están enfocados en presumirse a sí mismo en un alto cargo, en el éxito de la vida. Esto mismo se convierte en su religión, y eso es lo que están sirviendo. Pero entonces cuando la iglesia trae dificultad, en cambio de ayudar a la iglesia, atacan a la iglesia. Incluso llegan al punto de llegar a pelear con la iglesia, y para poder servir al Dios que está dentro de sí, al ídolo dentro de sí, destruyan a la iglesia. Y queridos hermanos, nosotros tenemos que saber que el hombre tiene la naturaleza de seguir esto, y la verdad no puede evitar esto. Pero queridos hermanos, yo no me preocupo de que todos ustedes ya van a ir y se van a entrar a la idolatría, y que de pronto que ustedes van a ir y van a servir en un templo budista. Pero lo que quiero decir ahora es esto: es que tenemos que saber cuán paciente ha sido Dios con la humanidad, y cuánto Dios ha amado a la humanidad. Tenemos que saber que el hombre tiene la posibilidad, está lleno de la posibilidad de abandonar a Dios, de que dentro de nosotros tenemos ese elemento peligroso de abandonar a Dios. Y aunque no llega al punto de cambiarnos de religión o cambiar esto, pero dentro de nosotros tenemos latente esa posibilidad de abandonar a Dios, de que no dentro de nosotros tenemos ese corazón, y que incluso de pronto, ¿será que ahora estoy abandonando a Dios? O de pronto, si ese lugar donde debe estar Dios está otra cosa dentro de nosotros. Pero queridos hermanos, y el hombre tiene ese efecto de abandonar a Dios y ni siquiera darse cuenta de esto. Tenemos que conocer esto. Queridos hermanos, tenemos que saber que si Dios no es aquel que nos guía a nosotros, que es el dueño de nuestra vida, que es el propósito de nuestra vida, y que si Él no es la luz de nuestra vida, entonces cuando vaya el fin de este mundo habrá una gran tristeza. Y esto es la palabra del Evangelio que hoy está diciendo. Queridos hermanos, espero que todos nosotros en nuestro corazón pueda dominar a toda esa guía de Dios, que nosotros tenemos que creer de que Dios es aquel que nos está guiando a nosotros.
Y espero que ninguno de ustedes tenga el corazón que domine la manera del mundo, que se sientan arrebatados o limitados o marcados por la inferioridad, sino más bien, les pido en nombre de Jesús, que ustedes vivan conforme a la verdad. Oremos en esta hora. Cuando oremos, confesemos todos juntos: Señor, yo viviré dentro de la verdad que tú nos has revelado. Señor, nunca seguiré al hombre y te abandonaré, sino que tú eres el centro de todo nuestro ser. Tú eres todo dentro de mí. Tú eres aquel que estás dentro de mí y te entregaré todo mi ser. Y mi corazón será lleno de ti y seguiré como tú deseas. Vamos a orar todos juntos. 우리 역사하시고 인도하여 주옵소서. 우리를 도와주시고 역사해 주시옵소서. 세상의 지혜, 세상의 지성을 따라 합리화시키고 신앙을 절충하는 자가 되지 않기를 원합니다. 오직 정말 우상숭배에 연약한 마음으로 끌려가지 않는 우리가 되길 원합니다. 주여 우리를 붙들어 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra el día de hoy. 이 세상의 풍조를 따라 Y ayuda, Señor, para no ceder o conciliarnos, abandonando la verdad, 그런 자들이 아닌 reemplazando esto con las cosas del mundo, sino ayuda, Señor, a estar en la verdad. Y ayuda, Señor, a estar siempre en lo verdadero y en la vida y en el origen de la vida. Y ayuda, Señor, que todos podamos vivir en la verdad. Y ayuda, Señor, que incluso, ayuda, Señor, que dentro de nosotros no haya nada que sea mayor a ti. Y ayuda, Señor, que ninguno de nosotros nos movamos a través del pecado, idolatrando delante tuyo, sino que ayudan, Señor, para poder saber de que tú eres nuestro Dios único y a servirte de la manera correcta. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리 자리에서 함께 일어나서 Todos de pie y vamos a alabar y vamos a confirmar nuestro corazón a través de esta alabanza. Espero, vamos a mirar si estamos alabando de la misma manera. Vamos a alabar. 우리 주는 위대하며 능력이 많으시도다. 그의 지혜 무궁하며 인자는 영원하도다. 상한 자를 고치시며 상처를 싸매시도다. 별들의 수를 세시며 이름을 붙이셨도다. 그가 구름으로 하늘을 덮으시며 땅을 위하여 빛 준비하신 예루살렘아 여호와를 찬송할지어다. 내 하나님을 감사함으로 그 앞에 나가며 주의
Demos gloria delante de nuestro Señor. 자, 자리 앉으세요. 이 시간은 Tomen asiento y en esta hora, como ya les ha sido enunciado, vamos a tener un tiempo para poder tener nuestra determinación de la ofrenda de la mensualidad. Y esta ofrenda de la mensualidad es esa ofrenda que se usa para poder ayudar al salario de los pastores y también los empleados dentro de la iglesia. Y espero que todos juntos podamos tener ese corazón y así conocer de que ese es el mandamiento que Dios nos ha dado a nosotros y así tener la determinación. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, para que por el hecho que tú nos has dado de poder tener este momento. Y ayuda, Señor, esa ofrenda que se entregamos todo el año. Y ayuda, Señor, que según ese mandamiento que tú nos has dado, nosotros tendremos esa determinación de entregar esta ofrenda de la mensualidad delante tuyo, como a través del Espíritu Santo y tu obra junto con nosotros. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros puedan participar. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 내게 가장 귀한 것 주님께 드립니다. 사랑하는 구주 앞에 모두 드립니다. 주께 주께 드리네 주께 드리네 사랑하는 구주 앞에 모두 드리네 주께 드리네 주께 드리네 사랑하는 구주 앞에 모두 드리네 주께 영광 주께 드리네 자, 작정을 하고 계신 분은 Y las personas que todavía están escribiendo podrán seguir escribiendo. Y vamos a bendecir. Padre Dios, te damos gracias por este tiempo y bendice, Señor, a todas las personas que han tenido ese corazón de tener esa determinación de ofrendar esta ofrenda de mensualidad, que te han amado, que han puesto tu voluntad delante tuyo. Ayuda, Señor, para que todos nuestros miembros, Señor, puedan ser recibidos por ti. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 축도를 하겠습니다. Todos de pie y vamos a bendecir. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo sean con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos por todos los siglos. Amén. 자, 우리를 받으신 우리 하나님 앞에 큰 감사의 박수 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy. Queridos hermanos, gracias. 주 앞에